Dice la Biblia, Mateo, capítulo número 13, versículo número 10, de la manera siguiente: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados, Dios quiera que seamos de este grupo, hermanos, porque aquí hay dos grupos de personas, dos bandos de personas. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, dice la palabra del Señor. Cierre su Biblia y vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre nuestro que está en los cielos de los cielos, de los cielos, le pedimos que nos instruya, nos hable a través de esta palabra, que reviente toda opresión que se opone para que tu pueblo no oiga la palabra. Sánanos, libértanos, repréndenos si así lo has de hacer, que podamos salir edificados, transformados, consolados. Te pedimos, Padre, que desde la cabeza a la planta de nuestros pies podamos ser cubiertos. Usa mi vida, da fuerzas en mi físico, en mi espíritu. Dame esta palabra para exponerla, Señor, y que esta palabra penetre a las fibras más profundas del alma y del ser, y que seamos edificados. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. ¿Quiénes son los que oyen la palabra de Dios? Es el pensamiento para esta tarde, hermanos. Pero usted diría: pastor, todos tenemos orejas, tenemos oídos. Pero quiero hablar de los oídos del alma, los oídos del espíritu. ¿Quiénes son los que oyen la palabra de Dios? Y creo, hermanos y hermanas, amigos, personas que nos van a ver en diferentes plataformas, creo que no hay mensaje tan sencillísimo como el mensaje del evangelio, hermanos. Las buenas nuevas de salvación, de las cuales casi todo el mundo ha escuchado. Las buenas nuevas de salvación son un mensaje que todos pueden comprender, desde los hombres letrados
hasta aquellos que de alguna manera no han cruzado los grados más elementales de la vida. Todo y cuando el hombre tenga esa hambre de oír palabra, todo y cuando, hermanos y hermanas, el ser humano quiera oír con el alma la palabra de Dios, este mensaje será sencillísimo para la vida de los mortales, hermanos y hermanas. Dicen amén, hermanos. Porque a lo largo de la historia del mortal, Dios nunca ha hablado de tal manera que los hombres no puedan entender su voz, que los hombres no puedan entender el mensaje que Él tiene para los seres humanos. A lo largo de la historia, Dios ha hablado de una manera tan sencillísima, tangible. Dios nunca ha hablado en enigmas, y en unas porciones de la Biblia encontramos ciertas lecturas dificilísimas quizás para la mente humana entender lo que quiere decir, pero para los que tenemos hambre y sed de la palabra, el Espíritu siempre trae el discernimiento a nuestra vida, hermanos. Dios nunca ha hablado con mensajes subliminales, como Satanás lo hace para engañar a los hombres, sino que Dios ha hablado de una forma tangible, clara, sencilla, porque Dios ha creado al ser humano. Él le hizo los sentidos, el oído, el tacto. Él le dio el sentido de la percepción para que el hombre pueda, hermanos, oír la voz de Dios. Dios hizo al hombre, hermano, capaz de poder oír su palabra. Y por eso es que tenemos un salmo tan preciosísimo en la Biblia, el Salmo capítulo número 19. Todos los salmos son preciosísimos, pero ese en el capítulo número 19, versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz. Oiga qué lindo, hermanos. Por toda la tierra salió su voz. Y es para que usted levante la mano y diga gloria a Dios, hombre. Por toda la tierra salió su voz, por todos los cuatro cabos de la tierra, y hasta el extremo sus palabras, dice ese salmo. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Quiere decir que todos los hombres tienen la capacidad de oír la voz de Dios, hermanos. En aquel día, en el día del juicio, ni el hombre letrado como el que no conoce letra podrá justificarse delante de Dios que no oyó la voz, que no oyó el mensaje, que no oyó la palabra, porque todos hemos tenido y tendrán la oportunidad de oír este bendito mensaje de Dios para los seres humanos, hermanos. Aleluya. Todos tendrán la oportunidad de oír la palabra de Dios. Nadie se justificará en aquel día de no haber oído la palabra de Dios, hermanos. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas de una manera tan clara, dice el escritor a los Hebreos, por qué, hermanos, hablando Dios de una manera tan extraordinaria, siendo el evangelio tan sencillísimo? La pregunta sería: ¿por qué los hombres, los humanos, no han querido oír, escuchar, ni mucho menos obedecer la palabra de Dios? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, encontramos que Dios le habló a reyes, les habló, hermanos, a hombres, tanto antes de llamar a hombres como Abraham, después a los padres, a los grandes padres de Israel, a los patriarcas. Habló Dios, hermanos, a Israel, inclusive a otras naciones. Pero ¿por qué fueron tan reacios, tan duros para oír la palabra de Dios? Por una oreja o oído les entraba y por otro oído les salía. Y siempre, hermanos, tanto los pueblos extraños al pueblo de Dios como el mismo pueblo siempre fueron reacios,
hicieron oídos omisos a la palabra. Y entre más Dios les hablaba, más rebeldes eran, más desobedientes eran a la voz de Dios. Y siempre, lamentablemente, escogían, hermanos, no oír, no escuchar. Y por ende, hermanos, cosechar las consecuencias de sus acciones y de sus pecados. Tristemente, esa fue la realidad del día de ayer, de siglos hacia atrás. Pero no vayamos tan lejos, hablemos de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo, hermanos, donde tenemos la facilidad de oír el mensaje, de proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo tan sofisticado, donde en nuestras manos podemos tener la oportunidad de oír la palabra, de ver predicadores, hombres de Dios, profetas de Dios. Porque un predicador, un pastor de sana doctrina es un profeta, porque está hablando la palabra de Dios, hermanos. No de esos profetas mentirosos, hermanos. No de esos profetas falsos que a la gente le andan diciendo: te bendigo, Dios te bendice, con el gran cáncer de pecado. Hablo de los verdaderos Juanes Bautistas, que aparecen como voz de Dios, hablando en un mundo desértico, trayendo la salvación y el mensaje de restauración para las vidas, hermanos. De esos hombres estoy hablando. Porque hay hombres que predicamos la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Vivimos en un mundo donde hay abundancia de palabra, mucho evangelio. En los cuatro cabos de la tierra hay hombres de Dios predicando la palabra. Pero la pregunta es: ¿por qué los seres humanos ahora no quieren oír el mensaje en el alma, en los oídos del alma? Porque los seres humanos ahora mejor se quedan boquiabiertos cuando escuchan un político. La gente le presta más atención a Donald Trump o a políticos importantes en el mundo. La gente se vuelve fanática de los hombres que hablan pura basura, que hablan pura política. Los estadios donde hay uno que cuente chistes están llenos. Los lugares donde, hermanos, se habla pura porquería, la gente atentamente oye ese mensaje. La gente ahora escucha todo tipo de mensaje en la televisión, en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se oye, hermano? Pura porquería, pura sinvergüenzada. Todo lo que los famosos artistas, actores hablan y enseñan en los medios es pura porquería, pura charlatanería, puro mensaje sin edificación. Pero ahí está la gente oyendo, ahí está la gente anonadada, ahí está la gente atrapada, atraída, ahí está la gente, hermano, seducida por el diablo. ¿Por qué? Porque es que en un mundo de tanto evangelio, cada vez son más pocos los que atienden la voz de Dios. ¿Saben qué es el problema? ¿Saben cuál es la situación? Lo dice la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice que el Dios de este siglo ha enceguecido los ojos de los hombres y ha entenebrecido la mente de los hombres, para que no les resplandezca la luz del evangelio y no entiendan el mensaje y no sean salvos de esta condenación que hay en la vida de los hombres. Pero qué lindo es que hay siempre un remanente que ha oído la palabra y ha acatado el mensaje. Y Dios quiera que usted que oye esta tarde sea parte de eso, que hemos recibido el mensaje y lo hemos guardado en el corazón y lo estamos poniendo en obra. Aleluya. El mundo, hermanos, ahora le hace más caso a la voz del diablo. La gente escucha más a un tonto, loco, sinvergüenza, charlatán, chabacán que aparezca en la televisión. Y ahí está la gente oyendo. Y los anonados, los hermanos, los emboba. La voz del diablo los emboba.
Pero cuando uno habla la palabra, la gente dice: no, mire, discúlpeme, yo no quiero saber de la iglesia. Uno invita a la gente a la iglesia y dice: no, ¿para qué? Mañana ahí lo engañan a uno. ¿Para qué? Hablan del predicador, hablan del pastor, hablan de la iglesia, hablan de medio mundo y dicen no. Y siempre están con un escudo rechazando la palabra. Mas no se dan cuenta los hombres que esta palabra que se predica en estos púlpitos es la palabra que trae vida y esperanza. Esta es la palabra de salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres que Jesús fue levantado de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos. Aleluya, hermanos. Dicen gloria a Dios. Pero hasta cierto punto uno puede entender por qué tanto rechazo, por qué tanta, hermanos, renuncia a la palabra. Uno entiende, la gente está anonadada, está enceguecida. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Uno entiende que es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. No todos quieren el evangelio, la salvación. No todo el mundo ha sido sensible a la palabra. Solo aquellos que Dios les ha llamado para esta bendita gracia, hermanos. Pero el problema no está tanto en los hombres de afuera, en el mundo secular, en los hombres meramente naturales, carnales, que no han nacido de nuevo. El problema más grave es cuando nosotros, que decimos ser iglesia, pueblo de Dios, escogidos, salvados, que portamos una Biblia, que nos aprendemos los cantos de la iglesia, que, hermanos, de vez en cuando venimos a la iglesia, porque no todos se congregan periódicamente, hermanos. El colmo es cuando los que decimos tener la verdad y los que decimos haber nacido de nuevo y tener un oído afinado, tener un oído donde Dios nos habla, cuando somos nosotros los que no queremos oír la palabra y solo queremos oír lo que nos gusta, y solamente queremos cuando tenemos tiempo o cuando el mensaje nos agrada y nos halaga el ego y el pecado. Ese es el peor problema, porque Dios siempre habló, y ya lo dije en el Antiguo Testamento, a reyes sirios, a los hombres de otras naciones. Pero el problema se agravaba cuando el mensaje era para Israel. Los que esperaba que el Dios de los cielos esperaba que oyeran y que se arrodillaran y pusieran atención a la palabra. Pero ellos se volvían reacios, indiferentes, y decían no a la palabra. Allí era un problema grave, tanto que el Señor Jesucristo lo pronuncia en los evangelios sinópticos. En el evangelio de Lucas lo dice Cristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mire lo que hacía Israel. Israel, el pueblo de Dios, Israel, la nación a la cual Dios había hecho portentos y señales extraordinarias, y que Dios le había dado muchas bendiciones. Les había dado el Torá, los primeros, hermanos, 5 libros de la ley, como el gran mandamiento. Les había dado, hermanos, Dios tantas leyes preciosísimas, y Dios les enviaba profetas. ¿Y qué hacía Israel? En lugar de preservarlos, en lugar de oírles, en lugar de caer de rodillas, lo que hacían era que sacaban piedras y los mataban, los apedreaban. Israel, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces el Señor quiso abrazar a Israel
y tenerlo como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste, le dice el Señor. ¿Cuántas veces envió Dios a profetas y los apedreaban? Jeremías, 40 años profetizando, oiga, 40 años y ni siquiera uno se convirtió. Se volvieron reacios, indiferentes. Isaías fue uno de los grandes predicadores que terminó aserrado por mitad. Lo mataron, lo aserraron. Todos los profetas murieron de una forma dramática, drástica. Usted puede leer la historia de los profetas. Ninguno murió aplaudido. Todos murieron, hermanos, siendo acechados, rechazados, huyendo, porque Israel rechazaba el mensaje de la palabra. Israel menospreciaba el mensaje, fueron duros e indiferentes. Y por eso es que en esta porción el Cristo de la gloria retoma los versículos de Isaías, capítulo número 6, versículo número 9, donde Dios le dijo a Israel: este pueblo está cargado de pecado, su corazón se ha engordado, sus oídos se han vuelto pesados y sus ojos están ciegos, que no pueden oír ni ver lo que yo quiero hacer. Qué triste cuando la iglesia cae en esa situación miserable, que aunque tiene oídos y anda Biblia, no quiere oír la palabra. Pero sabe, Cristo dijo en Mateo capítulo 5, el versículo 1 en adelante: bienaventurados los que tienen hambre, a esos son los que Dios les habla, a esos son los que Dios les bendice, esos son los que escuchan la palabra de Dios en el alma. Los que tienen hambre y sed de oír palabra de Dios, estos serán saciados, estos serán saciados. ¿Cuántos de esos hambrientos de la palabra hay aquí esta tarde? Gloria a Dios, hermanos. Qué triste cuando la misma iglesia se vuelve indiferente, el mismo pueblo. Porque esta historia que leímos, esta porción que tomamos, nos está hablando Dios, hermanos, el Señor, sucesos dentro del ministerio de Cristo. Dentro de los 3 años del ministerio de Cristo. Imagínense, Israel tenía 400 años de que ya Dios no le hablaba a través de profetas. Los rabinos se habían encargado de enseñar la ley y le habían agregado un sinfín de liturgias, de ritos, que la verdadera esencia de la ley la habían dejado a un lado. 4 grupos importantes habían en el periodo de Cristo: los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes. Pero, hermanos, estaban llenos de religión, llenos de ritos, llenos de orgullo, llenos de, hermanos, indiferencia, que ya no había lugar a que Dios les hablara. Por eso cuando apareció Juan el Bautista, les parecía extraño a los fariseos y a los rabinos, tanto que dejaban sus sinagogas y venían a escuchar. No porque querían oír, sino porque para ellos les era extraño ese mensaje, les era extraño esa palabra, porque 400 años donde ellos habían hecho lo que ellos querían y habían torcido la Biblia como ellos querían, habían torcido la palabra de Dios como ellos querían, y el mensaje verdadero de Dios no lo estaban escuchando. Pero entre todos los rabinos, fariseos, entre todos los grandes hombres de letras del tiempo de Cristo, venía gente sedienta de oír palabra, y esos salían, hermanos, al desierto junto al Jordán a ser bautizados. Venían arrepentidos, porque esos estaban sedientos no de oír palabra muerta de un hombre, sino oír palabra del Dios de los cielos, que Dios estaba hablando a través del siervo Juan. Esos son los que Dios quiere que salgamos de las casas, de la sinagoga, de los lugares muertos, y vengamos a donde hay palabra, donde se predica la voz de Dios, donde Dios habla todavía a tiempo y afuera de tiempo. Diga gloria a Dios, hermanos. Dicen gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo estaba Israel? Que cuando Cristo aparece a predicarles, no lo oían, hermanos, no lo escuchaban. Les hablaba
y la palabra de Cristo le retenía en sus oídos. No lo escuchaban, rechazaban el mensaje en lugar de escucharlo. Lo rechazaban en lugar de correr. Lo rechazaban y buscaron cómo deshacerse de él. Buscaron cómo matarlo, cómo sacarlo de casilla, cómo sacarlo de escena, cómo apartarlo, porque estaban tan acomodados los viejos barbudos, esos rabinos en la sinagoga, y la gente estaba tan acomodada que no querían escuchar la verdadera palabra, no querían ser estorbados, no querían salir de ese mundo, de esa vida ociosa, de esa vida llena de, hermanos, mundanalidad, de esa vida acomodada y materialista, tanto que el mismo templo lo habían convertido en cueva de ladrones, en casa donde se vendía y se hacía cualquier trance, menos predicar la palabra de Dios. Estaba abandonada la casa, estaba abandonado el altar, estaba abandonada la palabra de Dios, y por eso vino el Dios de los cielos con la palabra poderosa a traer bendición, a hablar a aquellos que estaban pobres en espíritu y que estaban muriéndose por la necesidad de oír palabra. Y a esos son los que Dios sigue hablando en este tiempo. A esos son los que Dios nos sigue alimentando en este tiempo, los que estamos sedientos de la palabra. ¿Cuántos sedientos hay de la palabra, hermanos? Amén, hermanos. Y por eso lo rechazaban al Señor e hicieron cuanto pudieron para deshacerse del Señor. Y ahí es donde Cristo, al ver que oían, pero no lo oían y retenían en el alma, es cuando cambió el mensaje. Dejó de hablarles comúnmente y pasó a hablarles en parábolas. En parábolas. ¿Por qué? Y aquí les explica el Señor a los discípulos que les comenzó a hablar en palabras para que no entendieran, porque deliberadamente Israel había decidido no oír al Dios de los cielos. Sabían que Él era el Mesías, les hablaba la verdad, pero ellos deliberadamente tomaron la decisión de no oír a Cristo. Se creían suficiente importantes, se creían tan importantes que no tenían por qué oír a Cristo. Se creían orgullosos, vanagloriosos, se creían tan petulantes que no se consideraban necesitados de la palabra del Mesías. Y Cristo, Él, hermano, dice la Biblia que está a la puerta. Si alguno abre la puerta de su corazón y abre sus oídos, Él entrará y llenará esa vida, lo saciará y le mostrará bendición. Pero el que, hermanos, conociendo la verdad no la quiere oír, a ese, en lugar de darle luz, lo va, hermano, lo va a dejar en las tinieblas, porque al que tiene se le quitará, hermano, y al que no tiene, a ese se le dará más. Aleluya. Dicen gloria a Dios, hermanos. Rechazaron el mensaje. Entonces Cristo, hermano, les dice que ya no les va a hablar más como les hablaba a los discípulos, sino que les comenzó a hablar en parábolas, para que teniendo oídos no oyeran, y viendo no pudieran ver. Porque el pueblo Israel, oiga cómo estaba Israel, estos no eran las naciones, mejor otros que venían de otras ciudades, de los gentiles, venían corriendo a escuchar la palabra. Pero Israel, dice la Biblia, que estaban pesados sus corazones, engordados sus corazones, y sus oídos estaban pesados, sus ojos estaban ciegos y no oían la palabra. Entonces Dios, como Él vio, Cristo, como Él vio que Israel no quería escuchar la palabra,
No quisieron escuchar el mensaje, no quisieron escuchar la verdad. Entonces los dejó en las oscuridades, los dejó en las tinieblas. Y Cristo comenzó, hermanos, a hablarles los misterios que aquí dice es el evangelio que en el Antiguo Testamento estaba oculto, pero que Cristo lo vino a revelar en el Nuevo Testamento. Esto se los comenzó a hablar, esto les comenzó a decir. Pero aquellos que venían con hambre y sed delante del Señor, a los que realmente querían oír la palabra, a eso les comenzó a declarar los misterios, a esos comenzó a llenar, a esos comenzó a hablarles, a esos comenzó a sanarles, a esos comenzó a hacer la obra poderosa de la palabra en sus vidas, hermanos. Qué triste cómo estaba Israel, cómo estaba el pueblo de Israel. Y por eso Dios le dice: los voy a dejar en tinieblas, para que oyendo no oigan. O sea, oyendo en estos oídos literales, pero no entiendan lo que les decía. Y viendo con los ojotes, no vean lo que Dios estaba haciendo. Porque este pueblo, le dice, su corazón se ha engordado y sus oídos se han pesado para no oír, y sus ojos se han cerrado. Por eso les comenzó a hablar en parábolas. Y mire, hermano, las parábolas no era que era un vocabulario difícil. Las parábolas son imágenes habladas que enseñan una ilustración profunda o tienen un mensaje espiritual profundo. Pero ¿sabe quién entendía el mensaje de Cristo? Como lo dije al principio, el mensaje de Cristo ha sido sencillo. El mensaje de Cristo ha sido sencillo. Por eso Él hablaba con parábolas sencillas. Él hablaba parábolas de el pan, hermano, del día, hermano, del día a día de Israel. Él no les hablaba cosas que no entendían de otra vida. Les hablaba de lo cotidiano. Pero ¿saben por qué no entendían? Porque no querían. ¿Sabe por qué no entendían? Porque habían determinado deliberadamente no oír, cerrar los oídos, cerrar los ojos a la realidad. Pero sí, sabe quiénes entendían las parábolas: aquellos que venían con corazón sincero, aquellos que venían delante del Señor humilde, porque así es como hay que venir delante del Señor. Delante del Señor hay que venir humilde, delante del Señor hay que venir sincero, delante del Señor hay que venir sensible, delante del Señor hay que venir humillado. Y al que así viene, Él no lo echa fuera. Él le da palabra, le da pan, le da agua, le da bendición, le da su espíritu. Esa es la manera como Dios quiere que la iglesia, hermano, camine, para hablarle y llenarle de la palabra. Gloria a Dios. Pero ¿cómo salían los rabinos? Salían inflados, puros pavos reales, petulantes, indiferentes. Salían, hermanos, como los que no necesitaban. Y las parábolas más sencillas que entendían hasta los hombres como Pedro, que eran del vulgo y eran simples pescadores, entendían la palabra. Gente humilde como gente prostituta, gente ramera, gente del vulgo, publicanos que eran menospreciados, entendían. ¿Por qué? Porque esos tenían hambre y sed de la palabra. Y esos son los que oyen la palabra en el alma. Los que entienden el mensaje de Dios son los que tienen hambre y sed de la palabra. Los que entienden la palabra son aquellos que oyen en el alma. Los que entienden la palabra son los humildes. Gloria a Dios, hermanos. Pero el petulante no, hermanos. A ese ni así se le hable. De la manera más sencilla no va a entender. Entonces Dios no va a estar contendiendo con el hombre. Si el hombre dice no, pues entonces Dios lo va a dejar en la tiniebla y se va a volver a aquellos que quieren oír la palabra de Dios, hermanos. Porque hay tanta gente que dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quieren explicar a Dios. Quieren sacar conclusiones que en la mente de fósforo no la podemos sacar, porque nosotros somos finitos, hermanos. Y Dios no nos ha mandado a cuestionar a Dios. Dios no nos ha mandado a estarle, hermanos, refutando la palabra de Dios. Dios nos ha mandado a que nosotros oigamos la palabra, a que seamos humildes, a que corramos a la palabra. Porque la palabra de Dios es la mente de Dios. La palabra es la voz hablada, el rema de Dios para las necesidades de los hombres. La palabra es poderosa. Qué triste, hermano, el mismo Israel no quiso escuchar.
tuvieron al Mesías 33 años en medio y no lo conocieron. Dice Pedro que no lo conocieron porque la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría de Dios le fue vedada a ellos. Los príncipes de este siglo no conocieron esta sabiduría. Dice Pablo a los Corintios capítulo 2 versículo número 9. Porque si la hubieran conocido esta sabiduría, nunca hubieran matado al Hijo de Dios. Pero los grandes, los fanfarrones, los religiosos que deliberadamente dijeron no al mensaje, Dios los dejó en las tinieblas. Sus oídos se cerraron, sus ojos se vedaron y Dios pasó el mensaje, el evangelio, el misterio a estos pequeñitos. Dijo el Cristo de la gloria, Mateo 11:25: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, que escondiste estos misterios de los grandes y se las revelaste a estos pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Los pequeñitos, los humildes son los que hemos recibido el mensaje. Los humildes son los que hemos recibido la palabra. Porque el mensaje de Dios es sencillo, hermanos. Ahora es que ha salido un montón de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos rabinos, falsos de toda clase de predicadores, hablando de mensajes subliminales, que hablando de paradigmas y de estratagemas y hablando de tantas tonteras que a la gente la dejan en la luna. El evangelio de Cristo es sencillo. El evangelio de Cristo es sencillo. Arrepentidos y convertidos, porque si no pereceréis. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, dice la palabra, hermano. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, hermanos. Pero sabe que esto no solamente sucedió en Israel, no solamente sucedió, hermanos, en el Antiguo Testamento ni en el tiempo de Cristo. Está sucediendo ahora. Y aquí es donde yo quiero terminar este mensaje. Está sucediendo ahora, hermanos. Ahora está sucediendo. ¿Cuánta gente ya no quiere esta palabra? Ya no quiere el mensaje de Dios, hermanos. ¿Cuánta gente ya no quiere el mensaje de Dios? ¿Cuánta gente ha desertado de las iglesias de sana doctrina? De las iglesias donde se habla un mensaje sencillo. ¿Cuánta gente ha desertado? Hermano, ha habido tanta deserción en nuestros días. Cuánta migración de gente que era de sana doctrina, que aquí nacieron, aquí fueron enseñados, aquí conocieron el camino de la senda antigua, pero ahora otros les han embobado la mente y los han atontado con mensajes subliminales, con mensajes farsantes, con mensajes que no son de Dios, que les dicen así anden como quieren. Están como los fariseos que no quieren oír la voz de Dios. Hermano, eso es triste que la gente esté en esta situación, pero sabe, siempre Dios tiene un remanente que quiere oír palabra, que quiere oír el mensaje, que tiene sensibilidad, que tiene el corazón sencillo para oír la palabra. Gloria a Dios, hermanos. Dicen gloria a Dios. Mucha gente no quiere esta palabra, hermanos. Vaya a ver las iglesias, las mega iglesias. Ahí está ese montón de gente muerta. Las sinagogas de los rabinos estaban llenas. Por eso cuando Cristo una vez llegó a la sinagoga y tomó el libro y agarró el rollo de Isaías, la gente se quedó con la boca abierta. Y él recitó los versículos de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los presos, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los oprimidos, a dar libertad a los que están en cautividad, y vista a los ciegos, dijo el Señor, hermanos. Y la gente se quedó con la boca abierta porque ese mensaje no se predicaba en la sinagoga. Y así está ahora, hermanos, el mundo. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Cuánto evangelio hay ahora? Las iglesias, megas iglesias, están abarrotadas. ¿Pero qué es lo que se predica ahí? Puras locuras, puros entretenimientos. A la gente no se le habla la verdad.
La gente no quiere oír la verdad. A la gente, a predicadores como nosotros nos llaman gente anticuada, gente legalista, gente, hermanos, que impone normas. Así llama a la gente. Y esa gente que no quiere oír la palabra, Dios no va a tratar con ellos. Porque el sano mensaje, la sana palabra, el mensaje puro es para aquellos sencillos de corazón, para aquellos que realmente entendemos la palabra, aquellos que tenemos sed y hambre de la palabra. A esos Dios les revela sus bendiciones. Amén, hermanos. ¿Cuánta gente ha desertado de las iglesias? ¿Cuánta gente no le gusta este evangelio? Y no dudo que aquí entre nosotros hay algunos que no le gusta. Porque todos quieren un evangelio libre, un evangelio light, un evangelio fácil, un evangelio con mundo, un evangelio leudado, un evangelio medrado, un evangelio, hermano, ya no puro como la crema. Ahora la gente no. La gente quiere ahora, hermano, que los hombres tengan 2 mujeres, las mujeres 2 hombres. Ahora, hermano, que todo sea el que rápido, que no canten mucho. ¿Para qué tanto? Mire, tanta calor. 1, 2 cantos y el mensaje que no griten tanto. Si es posible que se vista como cura el pastor, que no regañe, que no le diga a nadie nada. Así estaban los fariseos y los rabinos. Estaban encapuchados, estaban acomodados, estaban quebrantando la ley. Y cuando vino el garrote y vino el lazo del Dios de los cielos y vino el azote, ahí sintieron lo duro y dijeron: este habla como tiene autoridad, porque el hombre de Dios habla como quien tiene autoridad. El hombre de Dios habla la palabra. El hombre de Dios habla la palabra. Gloria a Dios, hermanos. Y le guste a quien le guste. El Señor no vino por multitudes, vino por los hambrientos de la palabra del Señor, hermano. Si Él solo murió en la cruz del Calvario, al final todos lo dejaron. Él no vino para que le aplaudieran. Él dijo: yo fama de hombre no quiero. Yo fama de hombre, aplausos de hombre no quiero. Sino que Él venía a traer el paquete, el mensaje de la salvación, el mensaje del arrepentimiento. Pero ¿cuál es la condición de la iglesia ahora? Muchos de ustedes, mis hermanitos, están como Israel. Está como este pueblo que no quieren entender el mensaje. Y mire, hermano, cuánto agarrote se le da aquí a la gente y no entienden. Hay hermanos que no entienden. Si aquí la gente no entiende, ¿cómo no será en esas iglesias livianas donde a la gente se le enseña a andar como quieren? Donde le dicen: no, aquí no maltratamos a la gente. Así anda bien, hermanita, bien mal, bien para el infierno es que va. Así anda toda chuletuda, así anda, hermanito. Así anda, no se preocupe. Póngase pantalones, la hermana, el hermanito, póngase chores. Váyase al cine, váyase a jugar pelota, juegue billar también. No hay problema, solo traiga los diezmos. Dios reprenda al diablo. Este mensaje es de nuevo nacimiento, de arrepentimiento, de nacer de nuevo. Diga gloria a Dios, hermano. Amén. Y por eso es que al Señor Jesucristo solo 12 discípulos verdaderos le seguían al final, ¿no es cierto? Pero a esos 12 los reunía en privado y les decía: no se preocupen, no se preocupen, porque ellos preocupados, maestro, porque a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos hablas tan claramente. Y dice que al pueblo no le hablaba si no era a través de parábolas, pero a los discípulos les hablaba, dice claritamente. Y Cristo les dijo en esta porción: es que a vosotros os es dado este misterio a conocer. El que tiene hambre se le dará más, y al que tiene conocimiento. Los fariseos tenían harto conocimiento, ¿no es cierto, hermano? Se sabían la ley como la palma de la mano. Se conocían todos los mandamientos, pero no la ponían en obra, no la ponían en práctica. Y por eso el Señor les dice: a esos barbudos que tienen mucho se les va a quitar, y a los que no tienen se les va a dar. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Al que tiene hambre de la palabra le dará. Al que tiene hambre le dará conocimiento, le dará fuego, le dará espíritu, lo llenará de la palabra. Amén, hermanos. Pero el que dice: no, yo no creo en esa sana doctrina, yo no creo. Está bien, no crea. Hay que andar todo el tiempo en tinieblas. Todo el tiempo nunca va a entender los misterios. Y como dije, el misterio no es que sea algo difícil de comprender. El misterio es el evangelio, hermanos. Lo que antes los profetas no conocieron y hoy lo trajo a la luz el Cristo de la gloria. ¿Cuál es la condición de la iglesia ahora? ¿Por qué no quieren oír la palabra? ¿Por qué la gente hoy no quiere cambiar? No queremos cambiar. ¿Usted por qué no quiere cambiar?
¿Por qué no quiere cambiar la gente? Y prefieren mejor buscarse una iglesia favorable, una iglesia chuca, sin vergüenza, que no es del Señor. Ahí están bien acomodados. Es que mi pastor, ¿qué dice la Biblia? No es cierto, hermanos. ¿Y cómo estaba el pueblo? Aquí lo dice. Porque el corazón, versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veis y no percibiréis. Así hay gente que oye, pero como no cree, ve, pero como no cree, entonces Dios lo ciega. Pero oiga, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engordado, engrosado. Ahí está el problema, porque mucha gente no quiere oír la palabra. ¿Cómo está el corazón de la iglesia? Lo voy a generalizar, porque aquí no está hablando de los extraños, no está hablando, hermanos, de otras, de Sidón, no está hablando de otras ciudades circunvecinas, se está hablando de Israel. Y está tomando profecía de Isaías, capítulo 6, versículo 9. El corazón de este pueblo se ha, ¿qué dice? Se ha engrosado, se ha engordado. ¿Y qué sucede con un corazón gordo? Un corazón cubierto, hablando de humanamente, un corazón cubierto de grasa. Tanto chicken nugget, tanta papa frita, tanta tortilla, tanto arroz, tanto taco, tanta pupusa salvadoreña. Por eso se cansa, no puede ni correr porque se cansa. El corazón lo tiene lleno de grasa, engordado. Y por eso le pega un ataque. Y tienen que resucitarlo allá con planchas en el hospital, si es que resucita. Y si no, se lo lleva la cachuda. Y si es que lo resucitan, le dejan una serie de dietas. No tome esto, no tome lo otro, no tome esto, no coma lo otro. Porque al estar el corazón engordado, perjudica el cuerpo, perjudica la vista, perjudica los oídos, perjudica todo. Pero aquí no está hablando literalmente el Señor. No está diciendo que Israel comía mucho. La comida, la pita que ellos comían como tortilla, no. Se había engordado de pecado, se había engordado del mundo, de las vanidades, del placer, se habían engordado de la vida material, estaban recalcitrados, indiferentes, estaban, hermanos, insensibles, estaban duros, que no entraba la palabra. Y por eso la Biblia dice que en el corazón están los asientos de los pensamientos. Y cuando el corazón de la iglesia está engordado de este mundo, no hay oído para la voz de Dios. Solo es cuando hay un corazón sano que se oye la voz. Un corazón sano es el que oye la voz. Un corazón sano es el que siente el palpitar del Espíritu Santo. Ay, hermano, muchos yo los veo espiritualmente con el corazón gordo. ¿De qué está lleno su corazoncito? Así está ahora el mundo. Y por eso es que hay iglesias acomodadas para todos los gustos, sabores y colores. Y Cristo nunca estableció una iglesia para todos los gustos, sabores y colores. Hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia. Amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el ser, quieras o no quieras. El que no busque el reino de Dios primeramente y su justicia, no puede entrar en el reino de Dios. Buscar al reino de los cielos primero y las demás cosas serán añadidas. Pero el corazón de la iglesia se ha engordado. Estamos cómodos. Así estaban los fariseos, cómodos, los viejos esos. Así está la iglesia ahora, la gente. ¿Cómo no? Pues el gran pantalón apretado, los grandes aretones de ruedas de carreta. Trabajando full time, part time, 3 time. Todos los times de la vida.
En el verano, en bikini, allá, hermanos, en la playa, allá en la rueda, y que solo el pelo se le deje, hermano, que ojalá se le trabada esa rueda. Así está la iglesia ahora, no quieren palabra. Los ayunos, no. La buena, la cama que se ha comprado de pluma de pavo. El carro que tengo que irlo a probar, a darme unas 10 vueltas. ¿Cómo está ahora la iglesia, hermanos? Por cualquier cosa nos quedamos, le duele la uña del pie, ya no viene a la iglesia. Lo invita a su familiar a celebrar cumpleaños para, hermanos, que baby shower, ahí va. ¿Quién quiere leer la Biblia ahora? ¿Quién quiere leer la Biblia ahora? Nadie quiere leer la Biblia, nadie quiere orar, nadie quiere doblar la rodilla. El corazón del pueblo se ha engordado y por eso no oye la voz. Pero aquellos que estamos en la entrega, el que se acerca a Dios, y Ramaya Soja, y Ramaya Kendamaya Soja, el que se acerca a Dios, Dios se acercará a él. De gloria a Dios, hermanos. Qué triste cómo está el corazón de la gente. A mí me duele en el alma. Yo quisiera que los cultos estuvieran llenos de gente. Cuánto no da el buen predicador, cuánto no hace el buen ministro para que se llenen las sillas. ¿Y dónde estás el día del culto? ¿A dónde estás? Te quedas dormido, te quedas acostado en la casa. ¿Cuántas veces te has levantado a orar? ¿Cuántas veces has orado por tus hijos a medianoche? ¿Cuántas veces has hecho un ayuno por tu marido que no se convierte? ¿Cuántas veces has orado para que Dios te dé otro trabajo? ¿Cuántas veces has hecho algo para que Dios te hable? Estamos engordados en esta vida, en este mundo estamos acomodados y los oídos ya no oyen. Pero esta noche Dios quiera se destape. Esta noche Dios quiera se destape. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto no hace uno? ¿Cuánto no hizo Cristo para que la gente oyera la palabra? Subía al monte, de allá les hablaba. Se iba a orar y allá les hablaba. Se iba a la orilla de la playa y ahí agarraba la barca y les hablaba. Porque querían que oyeran la palabra. Pero eran unos cuantos los que oían. Los demás solo daban la espalda y le decían: ahí te vamos a ver, predicador. Ahí te vamos a ver en la cruz. Ahí te vamos a ver. Allá vas a ver. Así está la gente ahora. La gente que solo da la vuelta entera y se va para la casa y dice: ya va a ver. Ese hermanito porque está comenzando. Este porque no sabe nada. Así decían los fariseos. Esos que lo siguen son bobos. Esos son del vulgo. No saben, por eso le siguen. No eran bobos ni del vulgo. Hermanos, del vulgo era porque tenían necesidad, tenían hambre, estaban sedientos, ya no querían la religión, ya no querían lo humano, querían la voz de Dios. Voz de Dios quiere oír el pueblo. Ya basta de oír palabra de hombre, voz de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y yo sé que no es fácil predicar estos mensajes, porque la gente se deserta y la mayoría de predicadores quieren multitudes. No quieren calidad, quieren multitud. Quieren multitud, quieren dinero, quieren fama. Aquí no queremos multitud, que queremos gente regenerada. Gente hambrienta, gente sencilla, gente que abra su espíritu a la palabra, gente que se desvele por oír la palabra. Yo quisiera tener más tiempo para leer la Biblia, hermano, que haya un hambre de oír la palabra, que te desveles en la noche, que en la casa digas: hoy vamos a hacer vigilia leyendo la palabra, ahora vamos a hacer ayuno, vamos a leer la palabra, hoy vamos a ir todos a la iglesia este domingo a la oración a las 5 de la mañana. Vénganse todos. ¿A dónde está ese pueblo? Dios está buscando gente que tenga hambre. Yo no sé si este mensaje va a durar 5 horas, pero que dure lo que quiera Dios, hermano. Y si usted se quiere ir y le urge, váyase. Si tiene más algo importante que quiere hacer a la casa, váyase. Pero si quiere oír palabra de Dios, quédese a escuchar palabra viva. Gloria a Dios, hermanos. El corazón se había engordado.
Y hay gente, hermano, que cuando su corazón se le engorda de grasa, ya no puede, hermano. No puede ni caminar, se cansa, no puede comer nada. Y hace gente en la iglesia. Como el corazón lo andan gordo del mundo, lo andan engrosado. Dice, hoy es martes, hoy es miércoles, hoy es sábado, hoy es vigilia. Muriéndose viene el domingo, si es que viene. Quiere una buena resucitada, que se le pongan las planchas y resucite y se le ponga el medicamento y que se le estiren las patas y los pies y le pongan un montón de agujas y suero para que resucite. Pero lo que te vamos a poner es esta palabra, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Ese es el que necesitamos para resucitar. Muchos de ustedes no leen la Biblia, hermanos. ¿Para dónde se van el domingo, el miércoles, los días de culto? Si ya no vienes entre semana, por lo menos lee la Biblia, un capítulo de la palabra. ¿Qué hacemos? Entonces el Señor le dice, ese es el problema. Esta gente se ha engordado su corazón y por eso no oyen. Les cae pesada la palabra, oyen pesadamente. La gente no le gusta ese mensaje. Hay gente que se va de las iglesias. Búsquese una iglesia católica para que esté engañado. Pero si quiere oír palabra, siga a Cristo, siga la palabra de Dios. Y han cerrado sus ojos para que no vean los ojos y oigan con sus oídos. Y el corazón no entienda. Mire cuál es el propósito. Y se conviertan, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando oímos la palabra, es para convertirnos. La palabra no es para ser oidores y de oidores olvidadizos. Hay un montón llenos de palabras como los fariseos. Hay gente que sabe la Biblia. Hay gente que sabe arameo, griego, extraterrestre. Y dice, este versículo es así, así. ¿Pero de qué sirve? Dios quiere que oigamos para que nos convirtamos y dejemos el camino de pecado y nos entreguemos a Cristo, para que se conviertan y los sane. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Y le sane el alma, el cuerpo, el espíritu. Y los sane. ¿Cuántos de esos pesados de corazón hay aquí? Ya no oye la voz. Está lleno de trabajo. Primera capa, mundanalidad, pecados. Es tremenda capa. Te pesa como 10 libras el corazón. Pero no te preocupes, Dios puede sanarte. Y termino con esto, dice, pero aquí habla con los discípulos, pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados los que oímos. Bienaventurado usted que lee la Biblia. Bienaventurado usted que se preocupa, que viene a orar, que no pone pretextos. Bienaventurados los que siguieron a Cristo y dejaron todo. Dejaron la barca, dejaron familia, dejaron bienes, dejaron todo y tomaron la cruz de Cristo. Bienaventurados nosotros que oímos la palabra. Bienaventurados. Por eso hay que hay gente nueva en el evangelio que Dios los usa tremendamente. ¿Saben por qué? Porque hay gente humilde que se somete al Señor. Y viejos que tienen años en el evangelio y nunca ni pueden ni aprenderse un texto de memoria. ¿No es cierto, hermanos? Porque no leen, no buscan, no se interesan en las cosas de Dios. Pero ese grupo, bienaventurados. Y por eso el Señor les decía a las multitudes, el que tiene oído. Como decía, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Y será que alguno no tenía orejas? No, si algunas tenemos unas de Conacaste. Pero no está hablando de esas orejas, es de esos oídos, está hablando del oído del alma. Quiere decir, el que quiere oír, oiga. El que tiene oídos, oiga. El que quiere oír palabra, oiga. ¿Quieres oír palabra? Ven a buscar la palabra. ¿Quieres oír el mensaje de Dios? Deja tu comodidad, deja tu cama, deja tu negocio, deja tu todo, déjalo todo. Ven a oír palabra. Dios te va a llenar, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar, Dios te va a llenar. Amén.
Por eso Pablo decía, 1 Corintios 2:6, nosotros no hablamos sabiduría de este mundo, sino que hablamos misterios entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Pablo tenía gran conocimiento en la letra, pero eso lo había dejado por un lado. Él le daba gracias a Dios que Dios le había quitado su venda de la religión del fariseísmo y le había dado el misterio del nuevo evangelio, de las buenas nuevas. Amén, hermanos. Y por eso el mismo Pablo lo dice en la misma carta de Corintios capítulo 2 versículo 9. Lo que oído no oyó. Oiga esto, hermano. Lo que oído no oyó, ni ojo vio, ni ha subido en el corazón humano, es lo que Dios ha preparado para los que le aman, y que ha sido revelado por medio de su Espíritu, dice, aleluya. Amén, hermanos. Y termino con esto, le dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y 1 Pedro capítulo 1 versículo 1 en adelante dice que los profetas indagaron. Ellos querían ser predicadores del evangelio. Ellos querían ser testigos de este misterio revelado en el Nuevo Testamento. Ellos querían oír esa palabra, pero no pudieron. Ellos desearon ver al Mesías y no lo pudieron. Ellos desearon oír de los labios del Señor, pero no lo hicieron. Pero bienaventurados vosotros, les dijo a los discípulos, porque ustedes están viendo lo que ellos no vieron. Ustedes están oyendo lo que ellos no oyeron. Bienaventurados nosotros, hermanos, que los sabios de este mundo están en los palacios hablando bobadas y tonteras, pero nosotros estamos aquí oyendo el misterio de la palabra. Estamos aquí siendo llenos de la palabra. Estamos aquí oyendo la palabra. Amén. Porque mi palabra no volverá vacía, dice el Señor. Nada, todo pasará, pero su palabra no pasará, dice la Biblia. Qué lindo es saber que nosotros hemos sido llamados, hermanos. ¿Quiénes son los que oyen la palabra? Los que tienen hambre y sed de justicia, los humildes, los que abran el corazón del alma. A eso Dios les va a dar mucha bendición y más conocimiento. Pero al que rechaza deliberadamente la voz de Dios, como Israel, va a ser dejado en las tinieblas. Que Dios nos ayude y que nos acerquemos más a Dios con un corazón sincero. Vamos a orar. Se terminó el mensaje. Vamos a orar. No se salga sin antes venir aquí de rodillas. Ya basta el tiempo de haber pasado con un corazón engordado, engrosado de pecado, donde ya no cabe la palabra, donde ya no hay lugar para el mensaje. Vamos a buscar las sendas antiguas. Vamos a correr a escuchar la palabra como aquella ramera que vino a los pies del Señor, como Zaqueo, el publicano, como los hombres de ayer que fueron humildes y no permitieron que la arrogancia secara sus corazones. Hoy es el día que Dios te está haciendo un llamado, amigo. Dios te ha hablado, no rechaces la palabra. Quizás no venga otro día como este. Yo sé que hay gente que necesita pasar de rodillas, suavecito. Hay gente que necesita venir de rodillas, la iglesia orando, la iglesia clamando. Amigo, que te están haciendo el llamado, quizás no vaya a haber otra oportunidad. No permitas que Dios te deje y te abandone, porque en tiempo de salvación Él te habla. Pero si tú cierras tus oídos, quizás ya no vaya a haber un mañana. Dios nos ha hablado. ¿Cuántos van a venir de rodillas? Allá viene una mujer. Venga. Amigos, vamos, iglesia. Nadie con los ojos abiertos. Padre nuestro,
He predicado tu palabra, Señor. He predicado tu palabra. Esta palabra ha venido para llenarnos y para saciarnos, para darnos vida, para darnos las fuerzas. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Salva a los que tienen de ser salvos. Familia de nuestro hermano Manuel, la mamá y la hermana, Dios está haciéndoles un llamado para que abran sus corazones. Venga. Hoy es el momento. Allá viene otra vida pasando. El hermano de nuestro hermano Oscar Aguilón puede pasar. Hoy es el momento. Quizá mañana Dios no te va a hablar y vas a desear que Dios te hable. Vas a desear que Dios te hable. Pero Dios hoy te ha hablado. Hijo mío, dice el Señor, te he traído para hablarte. Hijo mío, ven, corre a los brazos. Dios quiere perdonarte. Dios quiere limpiarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere que te conviertas. Dios quiere sanarte. ¿Hay alguien más? Yo sé que todavía hay gente que está siendo tocada. Vamos a la iglesia orando. Ya tenemos vidas aquí adelante, pero hay necesidad todavía. Hay necesidad. Hoy es el momento aceptable, momento de salvación. Venga, vamos a estar de pie en la iglesia para que los hermanos puedan entrar. Amigo, Dios quiere hablarle a usted, a su corazón. Dios le está hablando. Venga, venga. Hoy es el momento. Todos aquellos que quieren reconciliarse, que saben que han pecado y que han estado en sus corazones indiferentes. Los que nos miran por la televisión, por los medios, ahí pueden pedirle perdón. Vamos, iglesia. ¿Hay alguien más? Hello. Vamos a rogar también a la iglesia. Usted puede pasar. Venga. Venga, reciba hoy. Es tiempo de buscar al Señor. Oh, vamos, los diáconos insistan. Todavía hay vidas que necesitan. Te anhelo. ¿Hay alguien más? Te necesito. Quizás mañana sea demasiado tarde. La familia de nuestra hermana Ámbar, vengan, corran. Dios está hablando. Dios está hablando. Mañana quizás no vaya a haber oportunidad de oír palabra. No esperes estar en el hospital. No esperes estar en la cárcel. Aleluya. Oh, sí. Háganle la oración de reconcilio a los que están adelante. Yo te busco, Señor. Vamos a la iglesia orando. Vamos. Sí, te anhelo. Levante su mano. Te necesito. Yo quiero rogar a la iglesia también que pasen adelante. Pase, hermano. Venga, vamos a buscar al Señor. Vamos a decirle al Señor: yo quiero más de tu palabra. Venga, derrame su alma. Venga, dígale: Señor, yo quiero leer más la Biblia. Quiero alejarme un poco del mundo. Venga, véngase de rodillas. Y Ramaya Soja vino enfermo, véngase, queremos orar por usted. Vino necesitado, trajo un problema, quiere orar por alguien. Véngase, pasar al altar es un acto de humillación. Traiga sus problemas, hermana, venga. Vengan. Vamos, hermana, pasen. No sea indiferente al llamado.
Vamos, digámosle: yo te busco. Yo. Padre amado, toca, Señor. ¿Dónde estás cuando Dios está hablando? Cuando Dios está hablando aquí, ¿dónde estás? ¿Estás en tu trabajo ocupado? ¿Dónde estás cuando Dios quiere oyendo su palabra? ¿Dónde estás el día de culto? ¿Dónde estás el día de oración? ¿Dónde estás el día del ayuno? ¿Dónde estás el día de clamor? ¿Dónde estás el día de vigilia? ¿Dónde estás el día de oración? Dios quiere que vengamos. Dios quiere que seamos sensibles, que lloremos, volvamos a llorar, volvamos a sentir. Todavía hay hermanas que pueden pasar. Aquí hay espacio. Traiga sus problemas. Dígale: Señor, este corazón. Aleluya. Yo te busco. Yo te busco. Vamos. Perdona, Señor. Perdona todo pecado. Limpia. Perdona y limpia. Perdona, Señor. Perdona. Limpia. Limpia y purifica. Perdona. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Ayuda a esta mujer. Límpiala desde la cabeza a la planta de los pies. Que pueda ser una mujer llena del Espíritu. Una mujer llena del poder. Y Ramaya Soja. Llénale. Borra sus rebeliones. Borra sus pecados. Ya no te acuerdes más de sus pecados. Ya no te acuerdes más. Ya no te acuerdes más de sus rebeliones. El Señor te perdona. No importa lo que hayas hecho. No importa los pecados más negros. Él los perdona. Limpia. Solo pídele con tu corazón sincero. Él te escribe tu nombre en el libro de la vida. Hay algo poderoso fluyendo en tu vida. Hay algo lindo fluyendo. Yo lo siento. Y Ramanda y Asek y Amanda. Y Ramanda y Asoa. Ay, Ramaya y As. Fluye, 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 Espíritu. Llena tu sierva, llénala. Llénala. Vamos, iglesia, levante su mano. Yo te anhelo. Te anhelo. Te necesito. Te amo. Sí. Aleluya. Te anhelo. Te necesito. Padre, mira los que han pasado. Que podamos tener esa hambre. Limpia nuestros corazones. Purifícanos. Queremos ser verdadero pueblo, verdadera iglesia. Queremos oír tu palabra. Limpia los oídos. Limpia el corazón. Limpia la mente. Abre nuestros ojos. Más. Damos un gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Puede tomar asiento y Dios bendiga a los que se reconciliaron. Damos gloria a Dios por los que se han reconciliado. Gloria a Dios.